Oramos por la ofrenda. Y amén. Muchas gracias, mi hermana Ángela. Entonces, mientras vamos recogiendo la ofrenda, entonces damos paso a mi hermano Andrés, que va a orar por la prédica, por la palabra de hoy, que es palabra de Dios, para que sea Dios glorificado y sea Dios hablándonos hoy a todos. Entonces, adelante, mi hermano Andrés. Amén. Amén. Bueno, si me permiten, Eh, voy a saludar a los que posteriormente van a ver la prédica, a los que hoy no se pudieron conectar y a los que más adelante, como sabemos que en YouTube queda grabada la reunión, pues la ven. Entonces, muy buenos días aquí a todos los que posteriormente van a ver este video. Eh, Gloria a Dios primeramente y es la palabra de Dios la que va a ser predicada el día de hoy. Entonces, nos disponemos a recibir el alimento de vida, ¿cierto? Y de esa manera, entonces quiero que por favor nos remitamos a la palabra de Dios. Quiero que por favor vayamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, que ahí vamos a encontrar el versículo base que, que vamos a reflexionar en el día de hoy. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, mis hermanos. Y los que podamos nos ponemos de pie como reverencia pues a la palabra de Dios que va a ser leída y pues teniendo en cuenta que no es cualquier libro, no es cualquier palabra, sino que es palabra de Dios. Entonces, como lo dije, los que podamos nos ponemos de pie, ¿cierto? Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Nos podemos sentar, mis hermanos. Acá, muy bien. Listo, mis hermanos. El sermón de hoy es un sermón temático y el tema escogido para la prédica de hoy es, yo me imagino, se lo imaginarán mis hermanos, es la idolatría. Efectivamente, la idolatría es uno de los temas más condenados en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos constantes reflexiones, constantes exhortaciones en contra de este pecado de idolatría. Dios la presenta no solo como un error religioso, sino como una corrupción profunda del corazón, pues esto es reemplazar a Dios por la creación, por algo creado. Vamos a empezar a exponer este sermón, como lo dije, temático de la siguiente manera. Empezamos con la definición. Tenemos que tener claro qué es la idolatría. Luego
con las consecuencias. Y por último, vamos a ver la solución, que es una de las cosas más importantes. Entonces, como lo dije, vamos a empezar definiendo qué es la idolatría. Y la idolatría la pueden encontrar en los diccionarios bíblicos y también incluso cuando uno busca en los diccionarios, aparte o googleando en internet, encuentra la siguiente definición, que la idolatría es dar a algo o a alguien el lugar, la honra, la confianza o la devoción que solo a Dios le pertenece. Obviamente está dentro de la idolatría, las imágenes, dioses falsos, obviamente, personas, el poder, el dinero, el placer, ideologías, incluso nosotros mismos podemos ser centro de idolatría. Pero vamos por parte, mis hermanos. El culto a los ídolos ha sido practicado desde épocas relativamente tempranas de la historia. Y eso lo vemos reflejado aquí en la Biblia, ¿no? Quiero que por favor vayamos al libro de Josué, ahí mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Josué capítulo 24 y vamos a empezar a ver cómo tenemos ahí escrito en la palabra que desde tiempos antiguos, desde el tiempo de los patriarcas incluso, la sociedad, la humanidad está cometiendo este tipo de pecados, ¿no? Entonces, en Josué, capítulo 24, versículo 2, dice lo siguiente. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Este tiempo de Taré, padre de Abraham, remite poco después a Noé, personas que en ese tiempo ya no vivían tanto, sin embargo, si tenemos que llegaban a vivir más o menos a los 200, 250 años, entonces es tiempo bastante antiguo y ya desde ese entonces la Biblia nos comenta que se estaba cometiendo este pecado. Bueno, podemos ver esto también en el libro de Job y sabemos que el tiempo que aquí se relata en el libro de Job es contemporáneo o incluso antes del tiempo de Taré. Yo les leo, hoy vamos a mirar varios versículos bíblicos y les pido por los que tenemos notas, entonces vayamos escribiendo los versículos y más adelante los corroboraremos. O pueden ver el estudio después, pueden descargarlo ahí de YouTube y verlo para que lo meditemos más detenidamente. Dice en Job capítulo 31, versículos del 24 al 28. Dice, hablando Job, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, más adelante dice, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Muy claro aquí que Job está pues está aquí hablando con sus amigos y pues también que es consciente de que la idolatría es pecado. Bueno, entonces pues vemos que en ese entonces pues también teníamos que, permítanme aquí un momento. Permítame un momentico acá. Acá. Perdón un momentico. Listo. Listo. Teníamos que Job, en los tiempos de Job, también se exhorta y que Job es consciente de que este es un pecado, ¿vale? Pero el primer gran mandamiento en contra de la idolatría que vemos en la Biblia, que está específico y claro,
Pues lo tenemos precisamente en el versículo base que leímos al comienzo de la prédica. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, exactamente el que leímos. Lo voy a volver a leer rápidamente para que lo recordemos. Dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, básicamente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí aparecen dos cosas bastante importantes. La prohibición de fabricar imágenes para culto y la prohibición de otros dioses. Respecto a la fabricación de imágenes para culto, bien sabemos que la secta más conocida y que practica abiertamente este pecado, pues es nada más que y nada menos que la Iglesia Católica Romana. Ellos defienden esta práctica diciendo que las imágenes que están ahí, ¿cierto?, que tienen en sus templos, no son más que recursos pedagógicos. Son asociaciones de la divinidad, pero que en ningún momento ellos creen que la imagen sea Dios. Sin embargo, ¿cierto? Vemos que los católicos, los sacerdotes, los curas y en fin, todos los feligreses de aquella secta se arrodillan ante estas imágenes y también las honran, las guardan en lugares escogidos, les hacen templos, lloran cuando alguna de estas se rompen, las están manteniendo, en fin, se ve que hay una honra, ¿cierto?, por este tipo de imágenes. Y es lo que Dios exactamente exhorta al respecto de esto. Está clarísimo que ellos están cayendo en el pecado de idolatría al dar honra a este tipo de imágenes. Bueno, y sabemos que la Iglesia Católica intenta por una y otra manera justificar esta falta. Es más, sabemos también que han eliminado, ¿cierto?, de la Biblia, dentro de los 10 mandamientos, que habla de las imágenes, lo han recortado y han dividido otro de los mandamientos para decir que ahí están los 10. Bueno, pero ahora se habla de imágenes, pero también de ídolos. El versículo base nos habla también de ídolos. Pues un ídolo es cualquier cosa en el que el ser humano pone su confianza, su dependencia, su adoración en lugar de Dios. Bueno, entonces, como le decía anteriormente, el dinero puede ser idolatría. En sí mismo el dinero no es un ídolo, pero cuando lo avariciamos, ¿cierto?, lo anhelamos más que a Dios, entonces sí es idolatría. Bueno, quiero que por favor vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, y nos daremos cuenta, pues, de esta verdad. Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 5, aquí lo tengo, dice lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Subrayen esa palabra, por favor, avaricia. La avaricia tiene que ver con el amor excesivo al dinero, poniendo confianza, poniendo deseos, poniendo toda clase de énfasis en el dinero, pretendiendo que pues va a suplir todas nuestras necesidades. Esto es idolatría, como le dice la palabra de Dios. Cuando el dinero ocupa el centro del corazón humano, funciona como un Dios, ¿no? Un Dios con D minúscula. Otra de las exhortaciones que podemos ver, dentro de las muchas, es, por ejemplo, los deseos. En Filipenses 3:19 habla del vientre de la siguiente manera. Filipenses 3:19 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aquí está hablando el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales
será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, entonces miremos que llama Dios, ¿cierto? Al vientre, es decir, a estos deseos que carnales, ¿cierto? Bueno, no es que los deseos sean malos, sino es el énfasis que muchas personas ponen a tratar de encontrar en ellos una plenitud, ¿cierto? Por encima de Dios. Aquí el placer y los deseos gobiernan la vida de la persona. El poder y el orgullo es otro de los ejemplos, ¿no? Muchos reyes bíblicos terminaron idolatrándose a sí mismos, como pasa hoy en día con muchas personas. Este término ahora se le llama, dentro de muchos, metrosexual, por ejemplo, personas que prestan excesivo énfasis en sí mismos, bueno, que rinden culto al cuerpo. En Daniel capítulo 4, versículo 30, tenemos a Nabucodonosor. Bueno, y es bien interesante la historia para que la miren, es un capítulo completo, para que miren cómo fue que Dios moldeó a Nabucodonosor y gracias a Dios, reflexionó y dio honra a Dios. En Daniel 4:30 dice lo siguiente: habló el rey y dijo, bueno, el rey Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Estaba exaltándose el rey Nabucodonosor ahí. Bueno, sabemos lo que pasó ahí, lo podemos meditar después. Sabemos que Dios lo envió un castigo, una prueba sobre el rey Nabucodonosor por 7 años, lo condenó a vivir como animal silvestre, ¿no? Después de los 7 años reflexionó y dio gloria a Dios. Bueno, pero el poder, el orgullo, como pasa hoy en día con muchas personas, puede tratarse como idolatría. Estos son solo algunos ejemplos también, pues como decíamos, las imágenes, las ideologías y demás, pues pueden representar un culto a ídolos. Yo creo que ha quedado, mis hermanos, suficientemente claro la definición de la idolatría, pero en conclusión, como dije, la idolatría es dar a algo o a alguien el lugar, la honra, la confianza o la devoción que solo a Dios le pertenece. Poner confianza y esperanza en algo o en alguien diferente al Creador. Pasamos con la siguiente parte de nuestro sermón. Ya tenemos la definición, ahora vamos con las consecuencias. Bueno, la Biblia presenta la idolatría como algo profundamente destructivo, tanto para quienes conocen a Dios, ¿cierto? Para nosotros, como para quienes no lo conocen, como para los que todavía no han buscado de Dios. Bueno, las consecuencias aparecen en el plano espiritual, ¿cierto? En el plano del yo, de la comunión con Dios. Aparece también en el plano moral, ¿cierto? La idolatría es algo que con el tiempo desmoraliza, baja la moral, también está en el plano de lo emocional, de lo social, e incluso, y lo más importante, ¿sí? En la vida eterna. Bueno, ¿y por qué la idolatría es tan grave? Es una pregunta que valdría la pena hacerse. Porque sustituye al creador por la creación, al creador con C mayúscula, al creador por la creación. Romanos capítulo 1, versículos 22 al 25 dice lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Este fragmento de la escritura es bastante claro al decir que la idolatría no es más que, o el idólatra no es más que un necio que cambia al Dios omnipotente por ídolos que nada pueden hacer. Pablo enseña que la idolatría es una inversión del orden correcto. El hombre adora lo creado en lugar de a Dios, quien creó todo. Uno de los mayores pecados de Israel, ¿cierto? Cuando hemos leído, hemos reflexionado al respecto de la historia de Israel, indudablemente fue la idolatría, ¿sí? Abandonar a Dios por los ídolos. Tenemos ahí también cerca el versículo base en el capítulo 32. Recordemos cuando Moisés estaba arriba en el monte, ¿cierto? Y mientras él estaba allí, el pueblo decidió hacer un becerro de oro y adorarlo, ¿cierto? Después de tantas señales que como habían visto, milagros, tanto que, a ver, recibir de todo por parte de Dios, y ellos van y hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo, ¿no? También tenemos Elías, ¿cierto? El castigo que de cuenta de Dios profirió al pueblo de Israel cuando dejó de llover durante 3 años, aproximadamente durante 3 años, en el que hubo hambrunas, y esto también debido a la idolatría, ¿no? Recuerdan que incluso habían sacerdotes de aquellos dioses que rendían culto y a los cuales el pueblo seguía. Esto lo tenemos en 1 Reyes 18. Y otra también, estos sacrificios que se hacían a esos dioses paganos, donde estos dioses incluso pedían como prueba de adoración y de fidelidad, pues que se sacrificaran a sus propios hijos, ¿cierto? Una de las prácticas aberrantes, pues era de coger a los más pequeños, a los niños totalmente inocentes, y sacrificarlos para aquellos dioses, cosa totalmente inaceptable para Dios. Los profetas denunciaban esto constantemente, pero no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también. 1 Corintios 10:14 leemos que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Juan termina su carta con una advertencia sorprendente diciendo en 1 de Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos, ¿cierto? ¿Y qué hay detrás de la idolatría? ¿Qué se esconde detrás de esto? Bueno, la Biblia enseña que detrás de los ídolos, pues ¿qué hay? Hay engaño espiritual y hay demonios. Bueno, pues dice 1 Corintios 10:19, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Bueno, hay muchísimas más consecuencias de oscurimiento espiritual, es decir, alejamiento, ¿cierto? De nosotros, del idólatra a Dios, pues el pecado nos aleja de Dios. Su necio corazón fue entrenebrecido, dice Romanos 1:21, debido pues a la idolatría. La idolatría también esclaviza, ¿cierto? La Biblia muestra que el ser humano termina esclavo de aquello que adora, del dinero, de los placeres, del poder, de las ideologías, de las personas a las que adora, termina esclavo. Y pues inevitablemente a esto, pues Dios, enjuicia, ¿no? Cae el juicio de Dios. Pues dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Dice en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la pregunta no es solo si tenemos unas imágenes, si tienes una imagen, sino también qué ocupa el lugar supremo de nuestro corazón. ¿Qué es eso? No es solamente si de pronto conservamos alguna imagen o de pronto tenemos alguna clase de, de, a- de adhesión a algún ídolo, como lo nombrábamos ahorita, sino
preguntarnos qué es eso que ocupa el lugar en nuestro corazón. Ahora vamos con la solución. Bueno, y es que la Biblia no presenta la solución a la idolatría simplemente como dejar la imagen o abandonar rituales paganos o dejar esto que nos esclaviza. No, 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 no. No es como el sujeto que de pronto lleva mucho tiempo fumando y después de un tiempo deja el cigarrillo, o aquel que se emborrachaba y ya no lo hace, o aquella persona que solo pensaba en lujos y pues ya no practica esto. Esta no es la solución a la idolatría. No es solamente dejarlo. Eso lo puede hacer cualquier persona que de pronto esté en un estado crítico debido a esto o que tenga fuerza de voluntad. Puede hacer eso, puede desapegarse de esta clase de ídolos. La solución bíblica va mucho más allá, es mucho más profunda. Se trata de un cambio interior producido por Dios y una verdadera adoración a Él. Esto es lo que propone la Biblia y esta es la verdad. La solución comienza con volver a Dios. La idolatría es esencialmente apartarse de Dios. Por eso la solución es el arrepentimiento y el regreso al Señor. Dice la palabra, deje el impío su camino y vuélvase al Señor. La idolatría no se vence solo externamente, requiere volver el corazón a Dios. Solo Cristo puede liberar al ser humano de la esclavitud espiritual. La Biblia enseña que el hombre está bajo esclavitud espiritual hasta que Cristo lo rescata. No es uno mismo el que se rescata, es Dios quien lo rescata a uno. Porque dice que Cristo nos ha librado del dominio de las tinieblas. Bueno, entonces la verdadera adoración desplaza a estos ídolos. Así de simple. Si uno cambia su centro de interés, su centro de adoración, pues cuando uno adora en verdad a Dios, la adoración reemplaza aquello. Esta es una solución. La palabra de Dios desenmascara a los ídolos. La escritura revela la falsedad de los ídolos. Los profetas hacían esto constantemente y en la palabra de Dios lo tenemos también, ¿cierto? A ver, yo creo que es suficientemente claro, ¿no? La solución que tenemos que al respecto de este tipo de idolatría, ¿no? La esperanza eterna ayuda a vencer la idolatría presente, ¿cierto? Cuando uno tiene confianza en Dios, cuando uno sabe cuál es el final del camino, entonces esto nos ayuda a vencer estas dependencias que tenemos. Bueno, pues muchos de estos ídolos nos pueden prometer seguridad, placer, control o permanencia. Pero el creyente pone su confianza en lo eterno, pone su mirada en las cosas de arriba. Por último, los ídolos no oyen, no salvan, no transforman. Cristo vive, salva, reina y transforma. La solución bíblica, como lo dije, o la respuesta que da el creer en Dios, o la solución en conclusión que hay es volverse al corazón de Dios, volver nuestro corazón a Dios, perdón. Amarle supremamente, reconocer a Cristo como nuestro Señor y en ese momento, entonces, habremos hallado la solución. Y lo que nos resta entonces es seguirlo. Bueno, no desviarnos a derecha ni izquierda. Seamos cuidadosos, mis hermanos. Revisemos en dónde tenemos puesta nuestra mirada y hagamos algo al respecto. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje que tenía hoy para mí primeramente, pero también para nosotros, para todos los que estamos presentes, los que nos van a escuchar más adelante por diferido.
Entonces, pues, les agradezco. Muchísimas gracias. Eh, Dios los bendiga. Una feliz semana.